Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Querido Claudio. Querido Andrés. ¿Dónde estabas y dónde estaban ustedes también? Nos pueden ir comentando. El 11 de julio de 1991. Todo el mundo sabe dónde estaba ese día. Fecha inolvidable para cualquier mexicano o mexicana que haya estado vivo en ese momento, ¿no? ¿De qué hora estamos hablando? ¿Como las 6 de la tarde? No. ¿5? No me acuerdo precisamente porque, ¿tú cuántos años tenías? Yo tenía 7 años, creo. Sí, 7, 6 o 7. Yo tenía un año más a lo mejor, entonces tampoco creas que tengo, o sea, tengo memorias muy claras. Sí. Si no saben de qué estamos hablando, pues ese día fue el eclipse de sol, ¿no? Ese día fue el eclipse solar total, pues. Que se pudo ver en toda la Ciudad de México. Y que se pudo ver en muy buena parte del país, ahí la franja, ¿no? Como que entró por Baja California Sur, y luego fue Nayarit, y luego varios estados centrales, ¿no? La Ciudad de México, Veracruz. Puebla, Tlaxcala, Veracruz. Exacto. Y fue un eclipse solar total, que además está denominado como el eclipse del milenio. Del milenio, Claudio, porque no nos dimos cuenta en su momento, no lo supimos valorar en su momento, pero es el eclipse solar más largo que nos va a tocar precisar en nuestras vidas, ¿no? Nuestras vidas, ¿no? O sea, casi 7 minutos. Fíjate tú, 7 minutos, o sea, da más que tiempo para quedarte ciego, ¿no? Si no tomabas las medidas. Yo recuerdo que nosotros habíamos intentado irlo a ver, yo no sé si queríamos ir a Xochicalco o algún lugar como en Morelos, como ya sabes, además, con papá y mamá y un primo sinaloense, y estaba nublado. O sea, cuando llegamos como para allá, o en La Pera, ¿no? Como que en la carretera, nos fuimos dando cuenta que estaba nublado para el valle de Morelos. Entonces, pues fue como vuelta en U en el primer retorno posible y de regreso y córrele, y nos terminó agarrando como en las afueras de la ciudad, como Topilejo, por ahí en algún descampado. O sea, estaban todavía en el vehículo automotor. Sí, y nos bajamos, obviamente, y había algo de gente alrededor. Y fue muy interesante, pero lo vimos así, pues como en el monte, ¿no? Y yo recuerdo cosas que en su momento no sabía explicar, pero pues estas sombras danzantes, no sé si te acuerdas de estas como olas de sombra que revoloteaban y daban como vueltas sobre el piso. Eso no lo estoy. Porque tú lo estabas viendo directamente y por eso perdiste el ojo izquierdo. Exacto, claro. por eso yo no veo bien. Siempre confundo a Andrés Cota con un tapir. Y luego recuerdo que bajó la temperatura, ¿no? Que empezó a hacer frío, se tapó completamente, obviamente, la luz. Y bueno, no sabía en ese momento, pero mira, bajó 6 grados la temperatura. No es poca cosa, ¿no? Cámara. Y los pájaros me acuerdo que se volvían como locos porque pues para ellos es como una especie de mini noche, ¿no? O sea, sí se alcanzan a dormir. Sí. De eso sí me acuerdo. Sí me acuerdo de la escandalera de las aves. En fin, si ustedes se acuerdan, también váyanos contando @coteriar, @claudífonos, y díganos si es de lo más trascendental que les ha tocado vivir, porque yo creo que ver un eclipse solar total tiene que estar entre el top 10 de memorias, ¿no? En la vida. Y pues claro que todo esto estamos empezando a conversar esto a raíz de el eclipse solar total que viene en puerta para una buena franja del país, ¿no? Va a tocar tierra en Mazatlán, Sinaloa, en la costa de Sinaloa, un poquito al sur de Mazatlán, y de ahí la franja pues va a recorrer Durango, Torreón, Monclova, luego pues hacia Texas, Dallas, varios lados de Estados Unidos, Indianápolis, y termina saliendo allá por el este de Canadá, en el sur de Canadá, por Montreal. Esa es la franja donde se va a ver total, ¿no? Obviamente a ambos lados de esa franja, pues conforme se vayan alejando, se va viendo más o menos parcial, ¿no? Exacto. Así son los recorridos y si estuvieras en la estación espacial, ¿sabes cómo se vería? Verías una sombra recorriendo esa franja. No verías la sombra de la luna recorriendo pues todo. Finalmente eso es lo que pasa, ¿no? Pero entonces, bueno, Claudio y yo les queremos decir aquí en Masaje Cerebral, gracias a ustedes por su escucha. Vamos a hacer la labor de ir a Mazatlán. Vamos a ir a hacer un masaje tours para reportar en campo
¿va? Es correcto. Porque entre otras cosas, lo que nos une a Claudia y a mí, además del buen gusto musical, es nuestros genes, parte de la parentela sinaloense, ¿no? Es correcto. Cargamos genes norteños. Vamos a ir a escuchar banda y a ver un eclipse La al banda mismo MS. tiempo. No, ¿sabes que lo puedes ir a ver al Estadio de los Venados? Todavía no hemos discutido dónde lo Ajá. vamos a ver, pero en el Estadio de los Venados van a abrir el estadio para ver el eclipse Ajá. con 60,000 personas, lo cual ¡Qué es bien loquera! interesante. Siento yo que los eclipses son muy especiales si los puedes ver en el lugar más alejado de la civilización que puedas Ujú. o en el lugar más poblado. rodeado, o sea, con un sí. montón de otros changos que, ¿no? O sea, yo me acuerdo el último parcial que hubo aquí, yo lo fui a ver a las islas Ujú. y era impresionante nada más la cosa colectiva, Ajá. ¿no? Padrísimo. Así que ya veremos dónde vamos a estar. A lo mejor mandamos a Claudio al estadio y yo me voy en una lancha, ¿no? Hacia afuera de Mazatlán para tenerles 2 reportes de campo. Y bueno, eso va a ser el Masaje Tours, pero en calentamiento, ¿no? Exacto. En preparación. Para que nos vayamos preparando. Y para que no se queden ciegos en el eclipse, les traemos este episodio pues, sobre eclipses, en el que vamos a estar además platicando con nuestro guía astronómico, ¿no? Un buen amigo, se ha vuelto un buen amigo de la Sociedad de Científicos Anónimos, colaborador, colega me encantaría decirle, pero eso sería ponerme a mí demasiadas medallas, ¿no? ¿Quién es? ¿Con quién vamos a estar conversando? Hoy estará aquí con nosotros en el masaje cerebral Omar López Cruz, quien es licenciado en Física y Matemáticas por el IPN y maestro en Ciencias y doctor en Astronomía por la Universidad de Toronto, Canadá. Es experto en el estudio de la formación y evolución de las galaxias en las aglomeraciones llamadas cúmulos de galaxias. El doctor López Cruz aplica técnicas observacionales para inferir el estado evolutivo de las galaxias usando todo tipo de observatorios, incluyendo los virtuales. Su trabajo ha sido reconocido por la Universidad de Toronto, Michael S. Fields Memorial Award de 1995, la Unión Astronómica Internacional, Mejor Tesis Doctoral y la beca Fulbright del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989 y hoy está con nosotros Omar López Cruz aquí en el Masaje Cerebral. Mi estimado Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo desde La Paz, Baja California Sur, ahí está el fondo. Y ahorita que estabas hablando de las experiencias de campo, nosotros viajamos desde Canadá hasta la Ribera, al centro de la franja de totalidad. La Paz estuvo incluida el 11 de julio de 1991 dentro de la zona de totalidad. Aquí la gente se volvió loca. Y entonces yo he desarrollado, así me he vuelto un poco Grinch, y cuando hay eclipse lo quiero ver solo en algún lugar alejado, ¿no? O sea, no vas a venir a verlo al estadio con nosotros. Estamos refrendando. No, yo quiero estar solo. Y como decías, Andrés, es una experiencia que no te puedes perder. Es una experiencia única. Y yo que ya estaba en el doctorado, entonces yo me empecé a sentir temor. Eran 7 minutos de totalidad y creí que no iba a pasar, que la temperatura empezó a bajar, las estrellas empezaron a ver, el sol estaba en máxima actividad, entonces tenía una corona majestuosa y de repente te digo, yo sentí que no se acababa y sentí un temor, o sea, estaba yo así en la maravilla, pero esto parece que no se acaba y empecé a sentirme incómodo, ¿no? Y yo sabía que se iba a acabar, ¿no? O sea, ya estaba calculado y todo. Pero hubo un momento de nos vamos a quedar oscuras. Sí. A ver, espérame, Omar, que ahí te estamos esperando. Es que Omar está reportando desde campo. A ver, espérame, Omar, vamos a ir tantito a un corte para arreglar aquí la llamada, a ver si podemos mejorar la estabilidad de la llamada. Mientras tanto, le vamos a dejar una pregunta a Claudio, que es aquí una costumbre que tenemos en el masaje cerebral. Una pregunta a Claudio del auditorio. Entonces, gente allá afuera, Claudio Martínez. Dígalo. Vamos a hacer una pregunta fácil, ¿no? Vamos a hacer una pregunta fácil para ver qué tanto han hecho su tarea. Pues el 91, ¿no? El eclipse que estamos ahorita mencionando, que bien Omar dijo que parecía que no se iba a acabar y a lo mejor ya eso es como, imagínate, yo siempre pienso, imagínate ser maya y ver un eclipse que además nadie te avisó, ¿no? O a lo mejor sí te avisaron, depende, pero... pues yo creo que esa es la cosa más impactante que te puede pasar como persona, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto crees que va a durar? ¿Cuánto creen ustedes allá afuera que va a durar este eclipse que tenemos en puerta para el 8 de abril? 8 de abril. Por supuesto que va a depender de dónde estén, pero quiero que me digan cuánto es la duración máxima
máxima y dónde se va a ver la duración máxima. @cotarear, @claudífonos, #masaje cerebral. Les leemos. Vamos y venimos. Estás escuchando Masaje Cerebral. Bien, ya estamos de vuelta aquí en el masaje cerebral. Es nuestro previo al eclipse solar de este 8 de abril. Precopeo del El eclipse. precopeo del eclipse. Y preguntaba a Andrés Cota antes del corte que ¿cuál sería la máxima duración Sí, del eclipse? O sea, se va a ver en diferentes lugares del mundo. En algunos lugares durará más, en otros menos. correcto. ¿Es correcto? Y hasta donde yo entiendo, justamente Mazatlán es el espacio en el que va a durar más tiempo el eclipse. ¿No? No. Mazatlán es donde toca tierra. Ajá. Empieza, o sea, tendremos el gusto de ser los primeros. Ok. Digo, a menos que alguien se vaya ahí al Océano Ajá. Pacífico, ¿no? Se echa una nadadita. Pero digamos que en Mazatlán va a tener una duración larga, 4 minutos 20 segundos. No me dejas de contestar la pregunta. No es corta, está bien, 4 minutos 20 segundos. Pero no es la el máxima. máximo. No es la máxima. Por cierto, nada más para que vayan apuntando en su calendario. Esto va a empezar a las 9:51, hora Mazatlán, Sinaloa. Ujú, Y se extiende por un buen rato porque empieza pues una cobertura parcial, ¿no? ujú. Y hasta que llega al punto máximo. Ese punto máximo en Mazatlán va a ser de las 11:07 a las 11:11, Ujú. ¿no? Y luego pues va parcial para el otro lado. Y se va Ujú. descubriendo y acaba a las 12:32. O sea, es un buen rato, ¿no? De show, de Ujú. dos horas. De ballet cósmico. Ballet cósmico para que tengan mucha amplia oportunidad de quedarse ciegos si no se protegen los ojos. Se les ha hecho hasta el cansancio, pero hay gente que sí se termina teniendo problemas, ¿no? Bueno, 2 horas 41 minutos todo el ballet cósmico. Todo el ballet cósmico. Pero hay un lugar donde se va a ver un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo. Yo diría que se extiende 20 segundos, que llega a los 4:40. Menos. ¿Menos? Sí. 4:37. 4:29. Ah, bueno. No está tan mal. No 4:20 está bien. Está bien. Además, 4:20 tienes rollo 4:20, ¿no? Exacto. O sea, tienes un lado en Mazatlán. Oigan, la cantidad de gente marihuana que Que va a haber ahí en sepa. la costa. Sí, tal cual. Bueno, en Durango se va a ver 4:29. Ese es el máximo. ¿Verdad, querido Omar? ¿Tú dónde lo vas a ver, Omar? Yo lo voy a ver en Tlahualilo, Durango. Ah, mira. Torreón y San Pedro de las Colonias están dentro de la franja, pero yo quiero ir al centro de la franja. Anda. Y ese es en Tlahualilo, Durango, a las afueras de Torreón. Ah, pues él sí es profesional. Claro. Y además no va a decir exactamente en dónde para que nadie se le vaya a pegar. Exacto. Exacto. No, hay una marmolera ahí enfrente de la carretera, a las afueras, ¿eh? Es nada más cuestión de pureza, ¿no? De purismo, de que quieres estar en el puro centro, pero no ganas nada en realidad. O sea, quien no se quiera mover y esté dentro de la franja, pues que se quede donde está y lo va a disfrutar en su totalidad, ¿no? Esto va a ser muy hermoso porque nos toca, o sea, no hay que moverse, mucha gente viaja a otros lugares del mundo para ver los eclipses, pero aquí no, y los mazatlecos pues son doblemente afortunados, les va a pasar por su ciudad el del 91 y que llega otra vez con una duración de arriba de 4 minutos, ¿no? 4:29, 4 el máximo y 4 minutos en México, así que pues a disfrutarlos todos los que puedan, y ya se está poniendo de locos, Andrés, Sí. el Torreón, No, me o sea, imagino. Torreón y Mazatlán no se diga, espero que ya tenga reservación. No, claro, vamos a ir a vender camisetas del masaje cerebral y todo, sí, por Neta, supuesto. yo quiero una, a mí me apartas mi playera, Yo estuve en el eclipse y no me quedé ciego, ¿no? Yo vi el eclipse y no me quedé Eso. ciego. Oye, Omar, ¿y Eso. qué tipos de porque entendí que como tiene una duración larga, ¿no? Se van a tomar ventaja para hacer un montón de estudios, ¿no? No sé bien si México mismo, pero sé que la NASA ahí tiene varias cosas en puerta. Sí, los mexicanos también van a estar haciendo algunas mediciones, pero mira, fíjate que la magia de los eclipses ya las quitaron desde que suben satélites y pueden hacer eclipses artificiales. Lo único que tienen que hacer es poner un disquito enfrente del sol, un disquito mediano, ¿no? Y taparlo, y ya el Skylab desde los 70 hacía eclipses artificiales, y en radioastronomía también se han hecho eclipses artificiales. Lo que debes de recordar es que
en 1919, una delegación inglesa viajó a África para comprobar la teoría de la relatividad general de Einstein. Y eso fue memorable porque les llovió, les pasó de todo, y hay la duda de que verdaderamente pudieron medir lo que ellos decían, ¿no? Que era el desplazamiento que causa el Sol en la posición de las estrellas que están detrás. Y entonces necesitaban varias estrellas para hacer una medición estadística, pero se les nubló y muchos han puesto en tela de juicio esa medición. Aunque para Einstein, el profesor Eddington, su amigocho inglés, y además fíjate la condición, 19, acababa de terminar la Primera Guerra Mundial y los alemanes y los ingleses no se aguantaban. Entonces a Eddington le decían, oye, ¿cómo que los alemanes y que le andas haciendo ahí propaganda, las teorías de un güey que, perdón, de medio judío y latoizado, ¿no? Entonces, pero Eddington, y al igual que muchos de nosotros, hemos caído en el embrujo de la bellísima teoría de Einstein, y Eddington tenía completa fe y diseñó el experimento y trajo una medición muy cercana a lo predicho, y eso mandó al estrellato a Einstein. Después de eso ya no fue lo mismo. Después de ser un profesor ahí medio loco, que los mismos alemanes juzgaban de flojo, después del 1919 fue su eminencia Albert Einstein. Su teoría había sido comprobada por un equipo totalmente independiente, que lo mejor que pudieron haber hecho era sabotearlo, pero sin embargo lo comprobaron. Porque así es la ciencia, ¿no? Lo bonito de la ciencia es que tú y yo, Andrés, nos podemos caer mal, pero si tú me dices algo, ¿no? Que a las salamandras se regeneran sus patas, ¿no? Y yo la veo regenerarse, pues por muy mal que me caigas, eso es una verdad, ¿no? Entonces, tú y yo yo voy a estar de acuerdo contigo en que me caigas mal, y eso es la ciencia. Y los eclipses son memorables desde entonces, los siguen, se preparan y salen a viajar, ¿no? Por el mundo. O sea, eso fue hace un poquito más de un siglo, entonces tuvo ese... Exacto. ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo opera comprobar lo de Einstein a través de un eclipse? ¿Por qué en un eclipse y no en cualquier otro momento? Porque tenía que ser un toque rasante con el Sol, que solamente tapado lo podías ver. O sea, tú ves que en el eclipse, tú que ya has estado en uno, se vuelve de noche y se ven estrellas. Sí. Entonces tú mides, ya traían previamente medidas las posiciones de las estrellas, y cuando pasó el Sol hubo un ligero desplazamiento que pudieron medir. O sea, la estrella, en lugar de ocultarse, ¿no? Se veía un poquito y decía, allá ya debería ocultarla el Sol. Pues no, aquí está. Y entonces ese pequeño desplazamiento, difícil de medir porque el Sol es un disco muy grande, de medio grado en el cielo, ¿no? Pero se logró hacer. Y en óptica lo que teníamos es lo que ves tú, esto que se quiebra la luz como si fuera un prisma. O sea, tú has visto la portada del disco de Pink Floyd. Claro. La luz entra por un lado y la quiebra, eso se llama refracción. Entonces aquí teníamos el efecto de la refracción por el campo gravitatorio del Sol, y Einstein lo había predicho. Newton tenía otra predicción, pero era la mitad de lo que Einstein decía. Entonces, comprobar a Einstein fue más fácil que comprobar a Newton, y una vez comprobando a Einstein ya no había vuelta atrás. No, genial, fantástico, fantástico. Sí, fantástico, y se transportaron equipos, y en aquel tiempo placas fotográficas que te las podían abrir, o sea, o sea, yo dejé la placa fotográfica porque casi arruino mi tesis de maestría en un día que prendí la luz y las velé todas las placas que yo traía, y entonces no sabes, o sea, quedarme sin placas en el observatorio allá en San Pedro Mártir a medias, estoy hablando de los 90, ¿no? Del 90, sin detector, me tuvieron que mandar desde Canadá, y las abrieron en la aduana, o sea, no, yo odié la placa fotográfica. Además,
es 15% de eficiencia, o sea, el 15% de toda la luz que le llega, de todos los fotones, es lo que detecta. Ahora se puede hacer todo eso mucho más rápido con las cámaras que traen nuestros teléfonos, que son CCD, son cámaras electrónicas, ¿no? Y pero en aquel tiempo era realmente heroico, y hubo flota que cruzó fronteras y los detuvieron, o sea, son historias, o sea, era algo heroico seguir a los eclipses, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir a otra rola, Omar. Voy a dejarle otra pregunta aquí a Claudio y a ustedes. Francamente heroico, sí, el mundo se ha vuelto más sencillo, sin duda alguna. Pero bueno, esto fue en 1919, querido Claudio. Ujú. Vámonos a un tiempo más heroico. ¿Cuándo harían ustedes allá afuera que se predijo el primer eclipse solar? @coterear, @claudífonos, #masaje cerebral. Vamos y venimos, no le cambien. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos en este precopeo del eclipse solar, ¿no? Del eclipse total solar, platicando con Omar López Cruz, quien se está conectando pues desde el extremo de nuestra República Mexicana, ¿no? Allá enfrente de La Paz, Baja California. Y bueno, estamos pues ahí entretejiendo diferentes aspectos de los eclipses y la humanidad. Y nos quedamos con esta duda para Claudio y para ustedes allá afuera de cuándo se hizo la primera predicción de un eclipse solar. Vamos aquí a dar varias pequeños, ¿no? Parámetros. 1, probablemente hubo más. Estamos hablando un poco mundo occidental. Sí, ¿no? de eso te iba a preguntar. 2, tiene que ser algo que sobreviva el tiempo y que haya sido una predicción teóricamente acertada, ¿no? Uh-huh. O sea, porque tú lo puedes ver en retrospectiva. Puedes Uh-huh. calcular más o menos los ciclos de los eclipses y saber si en ese año, pues, hubo o no. Uh-huh. ¿Quién dirías? O sea, ¿de dónde dirías? El mundo maya, el mundo egipcio, ese no va a entrar en esta... Podría ser, esta... sí, podría entrar, pero yo estoy hablando de predicción, no registro. No. Pero, como no sabemos si fue predicho, Sí. ¿no? Yo diría que entrando, ¿qué será? La Ilustración. No, mucho más antes. ¿Mucho más antes? Sí, mucho más antes. No, entonces... Tiene que haber habido escritura. Sí, claro, ¿no? Claro, sí. Pero la escritura tiene pues por lo menos Desde los 4,000 años, Ajá. 4,000, 5,000, ¿no? A lo mejor. Uh-huh. Entonces sí, ya tiene que haber escritura para que quede... Para que quede registro. Sí. Pues digo, a lo mejor hubo antes, pero pues a saber, ¿no? Pero voy a decir que en los 1000 antes de Cristo. Te fuiste muy atrás. Pero bueno, se le concede, ¿no? Puede haber cierta, obviamente, puede haber controversia, pero se le concede a Tales de Mileto, fíjate, a Tales de Mileto en el año 585 a.C. O sea, hace 2600 años, ¿no? Se le atribuye haber sido el primero en predecir un eclipse, digamos, en el mundo occidental. Uh-huh. Previo a eso, hay registros, ¿no? Registros de eclipses, pues desde Siria, desde 1000 años antes de Tales de Mileto, o sea, en el 1223 antes de Cristo, ya hay registros de eclipses, ¿no? Que se registraron. También en China, en Babilonia, en Egipto y bien en Mesoamérica, decías tú, ¿no? Pues los eclipses pues, formaban parte de su cosmovisión y eran reimportantes, ¿no? También te puedes imaginar que podría ser para el manejo de masas, ¿no? Si tú sabes que va a venir un eclipse, puedes manejar a tu pueblo pues de lo bonito, porque les predices eso, claro. Y luego Mago. Porque tú tienes el don divino, vuelves a iniciar el día. Tú hablaste, ¿no? Con... O sea, es una gran oportunidad para ese tipo de mentes, ¿no? Sí, let there be light. Toma. ¿Tú qué crees, Omar, de Tales de Mileto? ¿Te parece adecuado? Sí, Tales, fíjate que es el de la teoría heliocéntrica. O sea, el que puso al Sol en el centro del sistema solar. Tales tiene varios otros descubrimientos, como que de repente hace un cálculo y demuestra que las estrellas estaban más allá del Sol.
Bueno. Entonces, es eso porque no se desplazaban y dice, supongamos que una estrella es como el Sol. Y entonces dice, yo veo a la estrella más chiquita, dice, casi ni la resuelvo. Entonces, ¿a qué distancia debo poner al Sol, que tiene medio grado de extensión en el cielo? ¿Y a qué distancia la debo de poner para que se vea como un punto? Fíjate que esa abstracción fue grandiosa y le falló por un poco, pero demostró que las estrellas estaban detrás del Sol. Y entonces también lo de los planetas y todo esto, y no me extraña que Thales haya hecho una predicción muy buena para los eclipses, pero también fíjate que aunque no haya registro, y eso es una pena, porque han destruido las tabletas de Babilonia, ¿no? De los asirios y toda esta gente. Claro. Yo estoy seguro que ellos también predecían, y la razón es la siguiente, porque tú sabes que el zodiaco las constelaciones del zodiaco fueron nombradas por Babilonia. Zodiaco quiere decir animales. Entonces ellos, el signo, que está ahorita mal, ¿no? Porque los astrólogos no saben astronomía ahora, el signo es por dónde sale el sol. Entonces, ¿en qué constelación está saliendo el sol? Entonces, ahora no sé si tú te acuerdas, tú eras chico, Andrés, era de cuando entramos a la época de Acuario, que no sé qué, hasta hubo una canción en los 70s, quizás tus papás bailaron esa canción, ¿no? Y que la época de Acuario, que no sé qué, pues era porque el sol se va desplazando y va cubriendo diferentes constelaciones. Entonces el sol, y bueno, el sol no se desplaza, es la Tierra la que tiene este bailoteo, que se llama la precesión, y entonces ahorita estamos apuntando hacia la estrella polar, pero hace 1000 años, desde Jerusalén, dicen que veían la constelación de la Cruz del Sur. Entonces es ahora que se está bailando, son 26,000 años, entonces damos vueltas. Pero esto es bastante interesante en el sentido de que Babilonia se esté reescribiendo, eso a mí no entiendo bien, se me hace así como una contradicción decir que se reescribe la historia, pero ahora que han rescatado estas tabletas, han descubierto un montón de cosas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, los babilonios ya lo sabían. Órale. Pitágoras lo hizo famoso y es el que quedó el libro. Fíjate con lo importante del registro, ¿no? Sí. Sí, y hay unas tabletas, unas que están en Estados Unidos que rescataron hace poco, y ahí está el teorema de Pitágoras, escrito en tableta. Y las demás las hemos perdido, que la gente, los fanáticos, las rompen por no querer conocer el pasado. Pero estoy seguro que en Babilonia eran muy, muy, muy observadores del cielo, y pues los astrólogos de esa época que sí sabían astronomía, observaban con mucho detenimiento. También se habla de los mayas, no sé si eso es más mítico, pero cuando menos tienen su símbolo de eclipse, que es una serpiente comiéndose al sol, y hay mucha tradición oral, ¿no? Que es muy bonita de rescatar, ¿no? Me estaban contando que en algunos lugares suenan campanas y todo esto mientras está el eclipse para ahuyentar a los espíritus malos y todo esto, ¿no? Porque es algo genial. Yo creo que yo esta vez sí voy a sonar una campana, no vaya a ser la de malas, ¿no? Pero la cultura alrededor de los eclipses es fantástica, y hay mucha historia que recobrar por ahí, Andrés. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo, bueno, no sé, una vez más también, pues así como se destruyeron las tabletas de Babilonia por fanáticos, pues aquí nos destruyeron todos los códices, pero por la conquista, ¿no? A saber si ahí pues había en efecto registros y predicciones y demás, pero claro, todas estas grandes civilizaciones que estaban fuertemente influenciadas por el cielo nocturno y por los astros, ¿no? Y por supuesto que probablemente se llegaron a percatar de que había ciclos, ¿no? Porque hay ciclos sí se comportan de manera cíclica, ¿no? Los eclipses. Los zaros, por ejemplo, es reconocido desde los griegos, por ahí de 11 años. Se dan condiciones particulares muy parecidas, ¿no? Pero va subiendo un poquito. Entonces tú puedes seguir cómo barren la Tierra familias de eclipses con las mismas condiciones, ¿no?
Entonces sí, Claro. todo eso se ha reconocido. Claro. Bueno, vamos a ir a nuestra última rola del programa, nuestro último corte, y les vamos a dejar aquí de pregunta, querido Claudio, fue gente allá afuera, en @coteriar, @claudífonos. Estábamos ahorita muy terracentristas y muy antropocentristas. ¿Dirían ustedes que hay o no hay eclipses solares totales? Aquí está el punto. Eclipses solares totales en otros planetas del sistema solar. Si no, ¿por qué y en dónde? Échenos ahí sus contribuciones. Vamos y venimos, no le cambien, que falta lo mejor. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Y ya estamos de vuelta aquí en el ocaso de este masaje cerebral del eclipse. Y preguntaba Andrés Cota antes del corte que si hay otros planetas en los que hay eclipses solares totales. Correcto. Porque yo justo iba a preguntar eso hace ratillo. O sea, ¿qué digamos, coincidencia tenía que haber como para que la luna fuera del tamaño suficiente para que se cubriera la totalidad del sol, dejando esta aureola maravillosa que vemos alrededor de? Y si eso se podía llevar a otros espacios, a otros planetas. Sí. Me imagino que debe haber algunos eclipses como parciales que pasan, digamos, directamente frente al sol, pero que no tienen el tamaño suficiente como para cubrir el sol. ¿En dónde? En Júpiter. Y Ajá. estoy diciendo cualquier cosa. Pero también debe haber otros que cubran de más. Que puede ser eso es un total, ¿no? que sea un total, pero que a lo mejor no se ve la aureola tan preciosa Sí. como acá, ¿no? Entonces yo diría que sí, que sí hay otros eclipses totales en otros planetas, o en este sistema solar, me imagino, ¿no? O sea, fíjense que aquí tenemos una coincidencia muy interesante, que es que la luna es 400 veces más chica que el sol, ¿no? Entonces parece como contraintuitivo, ¿cómo va a tapar eso al sol? Pero está 400 veces más cerca. Hay una coincidencia ahí que queda perfecta para que lo tape completamente. Si tú te vas a Marte, pues Marte tiene eclipses, obviamente también tiene satélites, pero no son totales. No alcanza, está más cerca, ¿no? Del sol, Claro. entonces su luna no alcanza a tapar totalmente el sol. Tú te fuiste bien, porque te fuiste bien lejos, en Júpiter y en Saturno, pues que tienen varias lunas además, están lejísimos. Entonces, aunque la luna pueda ser más chiquita, está tan lejos del sol que probablemente pues lo tapa. Yo estoy especulando, ¿no? Pero siento que sí. ¿Tú qué dirías, Omar? ¿Hay eclipses totales allá en Júpiter? Oh, unos bellísimos. Y te mandé una foto, ¿te acuerdas? Júpiter. Ah, sí. En Júpiter se ven eclipses. Ahí hay la combinación perfecta. Las lunas hay unas medianas, más chicas y todo esto. Pero como está tan alejado, tú puedes ver la sombra de totalidad pasando sobre Júpiter y se ven hermosísimos. Eso, o sea, y como tiene más lunas, pues no hay tanta bronca como la Tierra, ¿no? Que pues es una sola luna y tienes que andarla siguiendo. Si viviéramos en Júpiter sin broncas, hasta 4 eclipses simultáneos, ¿no? Ahí, bueno, no simultáneos, uno tras otro. Imagínate estar ahí en Júpiter, así está fumadísima, estar viendo estos eclipses. Y la otra, pues Júpiter también tiene auroras boreales, tiene una cosa de fenómenos hermosísimos. Y algo que también no hay que dejar de pasar es que cometas y asteroides se han pegado contra Júpiter y hemos sido testigos. A mí me tocó uno de un cometazo, el Shoemaker-Levy, que le pegó a Júpiter. Y mucha gente estaba pensando que la NASA lo estaba viendo y todo, y que el telescopio de la NASA se nubló. Y yo estaba en el Vaticano ahí de pura curiosidad con unos cuates en una escuela, en una reunión de las escuelas del Vaticano de Astronomía. Y lo vimos y fue espectacular, ¿no? Entonces, solamente el telescopio espacial, o sea, le entró al quite, pues ahí no se nubla. Pero es realmente... eclipses, la Tierra pues es modesta con respecto a los otros planetas.
Hay que irse a Júpiter, a ver. Bueno, pero si viviéramos en Júpiter, a lo mejor ahí sí seríamos ciegos, porque si con esta oportunidad de cada tantos años un eclipse solar, ya andamos ahí arriesgando a veces, ¿no? De no estarlo viendo. Por eso se dice hasta el cansancio que hay que usar el filtro, ¿no? Y si no tiene el filtro, pues otro método indirecto, como hacer una caja esteniopeica o verlo a través de sombras, ¿no? Imagínate en Júpiter, pues estaríamos ya todos ciegos, porque estaríamos viendo eclipses a cada ratito y la tentación es bárbara, ¿no? Bueno, tienes que también ver que está más lejos del Sí, sol. te hace Aunque menos, sí, te hace aunque menos sí se daño. ve choncho, pero aquí en la Tierra, Sí. pues toda esta bellísima energía que nos da el sol, que es, además de ser verde, Sí, sí, es lo que mueve a nuestro planeta. O sea, yo estoy aquí en La Paz, digo, con una temperatura grandiosa, el sol brillando con todo su esplendor, un cielo azul precioso, y esto es gracias a nuestro sol. claro. Entonces, el problema con el sol es, como todos lo saben, y este ejemplo lo saben los niños de mi generación, quizás tú no, Andrés, porque tú eres más biólogo, más amante de la vida, pero nosotros quemábamos hormigas con una lupa, ¿no? Claro. Entonces, imagínate eso. O sea, puedes hacer fuego con una lupa concentrando la luz del sol. Entonces, Claro. imagínate qué no hará con tu ojo, te lo Pues hace sí. frito. Entonces, mucho cuidado y el daño es totalmente irreversible. Entonces, qué bueno que lo has estado aquí comentando y esto es muy importante. No vamos a cansarnos de decirle a la gente que tenga mucho cuidado, que el sol, aunque vaya a ser el eclipse, va a haber problemas. Y que no se, y hay otra, un fenómeno que se llama la difracción. Ujú. Este es diferente a la refracción, es difracción. Con las montañas de la luna empieza a hacer destellos y se vuelve el anillo de diamantes. Ese sí, hay que poner filtro y si lo ven con un telescopio es una cosa espectacular también, de no perderse. Wow, eso está El anillo buenísimo. de diamantes. Oye, es que también pasa que, pues cualquier día que ustedes volteen a ver al sol más de unos segundos, van a darse cuenta el daño que te puede hacer. Pues un eclipse es pues, como cualquier otro día, ¿no? Nunca te vas a poner a ver el sol así directo, pues en el eclipse tampoco. También sabes qué pasa, que la retina no tiene receptores de dolor. Entonces te estás cocinando literalmente el ojo y no te das Y no cuenta, te- ¿no? O Ah, sea, pero no si si empiezas a llorar, o sea, si Bueno, si haría algo ahí sí. de... No, el ojo se protege, ¿no? O sea, Sí. tú miras al sol y te voltean, los ojos se voltean automáticamente, Sí, 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 ¿no? sí. O sea, te tratan de proteger lo más que puedes, pero eso no lo sabía, Andrés, y que no hay receptores de dolor, entonces te fríes la retina Pues sí, sí, y ahí sí. quedas, ¿no? Y ahí te quedas. Bueno, y el cristalino lo haces huevo cocido, entonces el cristalino se te nubla, Oye, ¿cómo, ¿no? cómo, Porque cómo pues, lo...? hay un montón de proteínas ahí. Claro, claro. Ajá. Me pregunto, ¿y cómo lo observaban entonces, por ejemplo, los mayas, vaya, o los mexicas? ¿Qué hacían? ¿O Pues cómo? era de manera indirecta todo. Sí, No tenían telescopios. Y la otra, cuando está la totalidad, entonces ya volteaban. Pero claro. era de manera indirecta, incluso puedes poner agua, puedes poner la sombra, una simple cámara oscura que es hacer un hoyito en un cartón Sí, y tú puedes ir viendo las fases parciales. claro. Ujú. O sea, sí, la cosa es que se puede disfrutar con mucho cuidado y es algo que marca la vida de las personas. O sea, yo por leí en un supuesto. libro de texto aquel eclipse de Miahuatlán, que vino la NASA y todo esto en los 70, y lo leí en un libro de texto de Estados Unidos, y el autor del libro decía que era una experiencia inolvidable, ¿no? Claro. No lo creí hasta que lo viví. Entonces hay que recomendarles a a las personas que nos escuchan que nos sigan, lo vean con todas las precauciones posibles. Claro. Oye, y en la totalidad, sí hay un momento en que lo puedes ver sin filtro, ¿verdad? Cuando está la totalidad. Sí, en la totalidad en lo que están ahí pegados, sí, en la danza esa que estaba diciendo nuestro amigo Gregorio, ¿cómo se llama nuestro amigo? Gregorio. Que ni lo he saludado. Claudio, a tus órdenes. Claudio, perdón, Claudio, no te he saludado, perdóname. No te apures. Claudio, Claudio, en el momento de la totalidad se puede ver y tienes 4 minutos.
Ujú. Y claro que son horas, ¿no? La preparación son horas de que va llegando la parcialidad y se va a pasar. Y en la totalidad la temperatura desciende. Ahí en Torreón y en Mazatlán vas a ver, Andrés, cómo se va a poner agradable. Sí. Y en Mazatlán te puedo apostar una playera a que se va a nublar, se van a formar nubes en el momento de la totalidad. ¡No! Seas cabrón. Cabrón. No, pero se disipan. Entonces tú tranquilo. Ok. Se van a formar nubes porque se condensan, la temperatura baja. Ya, claro, ya O entiendo. sea, va a estar el calorcito, ¿no? Sí. A las 9 de la mañana ya Sí, va a ya. estar calorcito. Ya. Y cuando baje, condensa. Y Claro. entonces vas a ver nubecillas ahí. Y te digo, tú me dices si me gano mi playera o no, pero... Bueno, pero son nubes pasajeras, hasta le da cierta onda porque te hacen un filtro momentáneo, ¿no? Hasta puedes de pronto ves ahí Sí, como la pared parcial. Sí, Ahora, sí. lo Hermosas. que va a tener muy padre Mazatlán es que acabando el eclipse, pues nos vamos a poder echar un ceviche, ¿no? Y unas Pacífico para celebrar esa vivencia No. trascendental. Mi predicción es de pura envidia. Oigan, pues se nos está agotando el tiempo. Para complementar este precopeo del masaje cerebral en el eclipse, vamos a tenerles, Claudio y yo, después del eclipse, pues un programa hecho en terreno, en que se van a comprobar si se nubló o no y demás vivencias que tengamos, que recolectemos por ahí. Omar López Cruz, siempre es un gusto platicar contigo, escucharte. Muchísimas gracias, Omar. Te mandamos muchos Gracias, abrazos hasta Claudio. aquel lado del noroeste del país y bueno, pues queda aquí abierta la invitación a que algún día sí vengas a la cabina, un día que pases por acá, por la megalópolis Con azteca. gusto. Me daría mucho gusto. Y también te reporto desde Tlahualilo, Me late. Durango, Sí, a ver cómo nos fue. genial. ¿No? Buenísimo, Omar. Pues muchas gracias y gracias a todos Gracias. allá afuera por escuchar, ¿no? Y Gregorio, Claudífonos. Ahora te llamaré Gregorio a veces, me Y gustó. Gregorio, Me no, gustó. Claudio, perdón. No te apures. Siempre quise que me cambiara el nombre a Gregorio. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias, Cota. Nos escuchamos en el próximo masaje cerebral Listo. del eclipse. Masaje Tours. Eclipse solar. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor